a este análisis, y es precisamente para determinar cómo ha sido el crecimiento de estas cuentas, tanto el balance como el estado de resultados, y en efecto, si el crecimiento de unas cuentas ha dependido o ha derivado de las decisiones que se haya tomado con base a otras. Por ejemplo, si nos concentramos en el estado de resultados, que ya ahorita vamos a mirar y analizarlo todos por completo, pero si nos concentráramos en el estado de resultados y viéramos que, por ejemplo, del año 2018 al año 2019, las ventas crecieron un 30%. Lo primero que yo tendría que preguntarme ahí es cuál fue la causa que originó que eh, hubiera ese crecimiento del 30%, ¿sí? Segundo, es muy importante determinar las inversiones que la empresa hizo para poder lograr ese crecimiento, ¿sí? Entonces, muy seguramente, cuando yo esté haciendo el análisis horizontal a la propiedad, planta y equipo, a los inventarios y demás, pues muy seguramente voy a identificar que ahí hubo un crecimiento también que permitió para la empresa realizar una mayor producción y en este caso lograr ese incremento en ventas, porque recuerden que siempre que nosotros estamos hablando, por ejemplo, en ventas, pues ustedes tienen claro que ahí es básicamente cantidades vendidas por el precio que se tenía, ¿sí? Y en este caso, digamos que el estado de resultados no me lo va a mostrar eh, en cuanto a las cifras, pero sí podríamos identificar otras causas que no necesariamente tienen que ser con base a invertir en, ¿en qué? En maquinaria, ¿sí? ¿Qué otras posibilidades tiene la empresa para poder, por ejemplo, crecer en ventas y que no haya sido por la inversión en maquinaria? O sea, por mejorar sus procesos y demás. Inversión en publicidad, ¿no? Poder ser inversión en publicidad, ¿qué otro? O reducción de... Ah, mentiras, para mejorar las ventas, o sea, para ver más Sí, ventas o en sí, tema de efectivo, ¿no? Que hay sí, más ventas. dinero. No, ventas. Ah, pues más ventas. De pronto expansión, generar Ujú. nuevas sedes, también puede ser. Sí, Mm, ¿Qué más? de pronto sacaron nuevos productos al mercado, ¿cierto? No tenían Sí, estos y ahorita sacaron unos innovación, nuevos, sí, incorporaron esos innovar. nuevos productos, o de pronto quizás, como tú lo dices, con las mismas oficinas, pero ampliaron el número de vendedores y eso hizo pues que pudieran concentrarse de pronto en vender un poco más. Entonces, en Sí, efecto, digamos que, fíjense que cuando nosotros, en este pequeño ejemplo, y ya lo vamos a mirar ahorita cuando estemos trabajando con el de Fabricato, cuando yo quiero hablar del crecimiento o el decrecimiento de una cuenta, pues necesariamente tengo que utilizar como soporte de las causas que permitieron ese crecimiento, acciones que se hayan hecho por parte de la empresa que se vean reflejadas también dentro del estado de resultados. Es decir, yo no puedo decir que las ventas, los costos bajaron, los gastos se disminuyeron, las utilidades crecieron o de pronto la inversión al final, etcétera. O sea, todas las cuentas que estoy utilizando sin que ello haya provenido de alguna decisión que la empresa haya tomado, bien sea que yo la pueda analizar dentro del estado de resultados o bien sea que pueda dejar interpretando a través de, por ejemplo, hipótesis dentro del análisis, que en este caso es válido porque pues ustedes obviamente no están inmersos dentro de la empresa. Yo no sé si, por ejemplo, la empresa creó un nuevo producto, porque al final ahí no me va a decir, ahí me dice inventarios, pero yo no tengo el detalle de los inventarios para identificar qué fue lo que pasó. Ahí me dice maquinaria, pero ahí no me está diciendo si fue que compraron una nueva o si fue que de pronto salió de una maquinaria, bueno, etcétera, qué fue lo que pasó dentro del... Entonces, a través del análisis horizontal, lo que ustedes van a hacer es, con base a lo que ustedes encuentren de información que puedan interpretar de los mismos estados financieros, pues van a ir llegando al análisis. Pero también les pido que identifiquen entonces eh, otros aspectos que desde tu punto de vista, ya con lo que ustedes, por ejemplo, están complementando en administración,
puedan llegar a tener en cuanto a las causas que originaron el crecimiento o el decrecimiento de alguna cuenta. ¿Listo? Que no necesariamente de pronto lo puedan ver reflejado ahí, pero pues es válido a la hora de yo hacer la lectura que ustedes me estén interpretando otras causas que pudieron haber originado esto y que de pronto el mismo estado de resultados por su interpretación en cuentas, pero los mismos estados financieros, porque como solamente me muestran las cuentas, pues me quedó muy difícil saber si era cierto o no, pero al menos estoy, o me están mostrando que ustedes pues tienen en cuenta también otros aspectos y en el momento que ya lo estén haciendo en las empresas, pues muy seguramente lo van a contemplar también. ¿Listo? Lo segundo que quiero que vean aquí, cuando hicimos este ejemplo en ventas, eh, hemos mencionado aspectos que están tanto dentro del estado de resultados como están dentro del balance general, ¿sí? Y es Y en este caso, en cuanto al análisis horizontal, tanto para el taller como para la forma como se realiza, la manera en la que siempre les recomiendo esta interpretación es que lo hagan unificado, ¿sí? El análisis vertical, si se dieron cuenta, es mucho más sencillo trabajarlo de forma individual porque me permite, digamos que cada estructura va orientada hacia cosas diferentes. Uno va orientado hacia identificar cómo han ido evolucionando las entradas y las salidas para identificar las utilidades de la empresa, que es el estado de resultados, y otro para identificar la estructura, si tiene liquidez, cómo está trabajando, ¿cierto? Y cuál ha sido como la división a corto, a largo, y bueno, digamos que ahí se da esa estructura. Pero en el horizontal, cuando yo estoy viendo crecimientos o decrecimientos en las cuentas, pues volvemos a lo mismo. Yo no puedo quedarme únicamente en decir, bueno, es que en el promedio las ventas han crecido tanto. Sí, pero también cuáles fueron esas causas o cuáles fueron esas cuentas que permitieron también eh, mostrar ese crecimiento. Entonces, por ejemplo, como volvemos a repetir en ventas. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando estén creando el análisis horizontal, pues es muy importante que ustedes tengan ahí eh, la respectiva interpretación con base a la lectura de los dos estados financieros a la par, no por aparte. ¿Listo? En cuanto a su fórmula, ustedes tienen esto. Tenemos el año 2 menos año 1 dividido en año 1, ahorita lo vamos a mirar, y de esta manera es que permite trabajar el análisis. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a mirar entonces dentro del estado de resultados? Ya, permítanme, ya les abro aquí la... Bueno, claro, hasta ahí lo que he dicho hasta el momento. Sí, profe. Sí, Profe, ok, una pregunta. sí, Respecto a la combinación de los dos estados, digamos, es como bueno coger y primero analizar verticalmente y dependiendo del porcentaje de participación, ahí sí nos centramos más en el horizontal para ver la variación. sí, sí, por ejemplo, pues es que es lo común, porque tú te concentras en identificar variaciones en gastos, en costos, en ventas. Lo que sí te recomiendo, más que de pronto en temas verticales de lo que más pese, es que lo hagas identificando las cuentas de acuerdo con su evolución. O sea, ya lo vamos a mirar acá. Permítame, voy a borrar. Sí, y cuando me refiero con su evolución es que recuerda, tú lo que quieres es ir llevando como el orden de de lo que está generando ese cambio o esa variación, bien sea en crecimiento o decrecimiento.
pero tú no puedes, o sea, la manera ordenada de hacerlo es con base a lo que yo les explicaba antes de la interacción entre los dos estados financieros, ¿sí? Y es que recuerda siempre que tú tienes un tema primero de comercialización, tú tienes un tema entonces de producción, tú tienes un tema de administración, tienes un tema de inversión y tienes un tema de financiación, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú estás hablando de comercialización, es decir, todo lo relacionado con ventas, pues tú vas de esa manera, o sea, en esta escala. ¿Cómo fue el crecimiento en ventas? Luego miras entonces cuál fue el crecimiento que hubo en factores de producción, ya tú miras las cuentas que están asociadas a ello. Luego en temas administrativos, entonces si volvemos a lo mismo, si hubo crecimiento en nóminas, si hubo crecimiento en comisiones y demás. Luego venimos a temas de inversión y luego venimos a temas de financiación. ¿Sí es claro? O sea, es como encontrar la ruta ordenada de qué es lo que genera cada cosa. Ah, sí, profe, entonces ¿Sí? uno parte de ese orden Claro. para llegar a hacer el análisis. Sí, si tú, por ejemplo, estás hablando, llegas acá y tú ves que hay un gasto administrativo alto, ¿sí? Tú no vas a arrancar entonces a decir cuál fue la comercialización, no, porque es que aquí ya estás por acá, ya estos aspectos ya los abordaste y muy seguramente este gasto pues debe ser subsanado con alguna inversión o o alguna financiación que la empresa tuvo que haber hecho, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden no tendrías necesidad de devolverte, sino encontrar hacia los eslabones bajos que se encuentran dentro de esta estructura, ¿sí? Por ejemplo, en temas de costos. Entonces, costos entraría acá en temas de producción. Entonces, aquí viene costo, luego si hay algo de administración, si no hay algo, pues entonces te viene esa inversión y luego terminas en financiación. ¿Sí es claro? Sí, profe, inversión, o sea, alguna de las tres primeras siempre va a haber para Información. información. Para empezar el análisis. Ajá, Sí, alguna de ellas tres es el inicio, o sea, es como la información, que es lo que siempre hemos hablado, ¿cierto? sí, Lo que está pasando y eso. Y entre ellas, entre estas, que incluso puede estar aquí mismo, entre estas, yo ya empiezo a buscar las causas en un orden de acuerdo con el tipo de información, ¿sí? Esta información va uno, 2, 3, y entonces en este caso, en este orden, es que yo identifico causas. Ujú. y ya soluciones o medidas sería inversión y financiación. Bueno, financiación. Exactamente. Aquí yo ya tengo entonces, después de tener las causas, igual seguimos con el tema de identificar algunas consecuencias, ¿sí? Y medir su impacto. Y luego, si vengo entonces acá con las decisiones, pero esas todavía no las vamos a tomar. Pero esa sería como aquí también puede haber algo de información, pero vamos a poner la información 2, ¿sí? Que sea como la última y la complementaria a eso. ¿Listo? Sí, nosotros hasta el momento estamos partiendo de analizar causas y consecuencias, bien El sea de impacto. impacto Ujú. o Exacto, afectaciones. De exactamente, decisiones será después, ¿sí, profe? exactamente. Listo. Listo. Antes de iniciar a identificar esta información, digamos que esta información que yo tengo acá, yo les decía que lo primero que me va a interpretar es si hubo un crecimiento
o un decrecimiento. Esa es la información básica que me da el análisis. ¿Sí? Si hubo un crecimiento o si hubo un decrecimiento en la respectiva cuenta. Pero dentro de la interpretación, yo ya puedo utilizar otros aspectos, como por ejemplo el mejor año, ¿sí? El promedio, el valor máximo, etcétera. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar entonces con este ejemplo de lo que hablo. Entonces vamos con las ventas. Yo tengo entonces, de acuerdo con la fórmula, abro paréntesis, año 2. Año 2 siempre es el año más reciente. ¿Listo? Y el año 1 siempre va a ser el año anterior. Siempre. ¿Vale? Entonces yo tengo año 2 menos año 1 dividido en año 1. Lo colocan en porcentaje y lo corren. Entonces, la primera información que él me está diciendo es, vuelvo y les digo, crecimiento de crecimiento. Es decir, aquí yo digo, este menos 13%, ¿qué significa? Las ventas para el año 2017 cayeron un 13%. ¿Listo? Eso es lo primero que me está diciendo, que es esto que yo tengo acá. Si hubo un crecimiento o un decrecimiento. Es decir, aquí lo que me está mostrando es que del año 2016 al 2017 las ventas cayeron un 13%. ¿Listo? Pero si yo ya reviso todos los porcentajes, entonces ya tengo otra información que también me sirve para analizar o para complementar esto que estoy diciendo acá, ¿sí? Que las ventas para el año 2017 cayeron 13%. ¿Qué podría decir también? El año en el que más cayeron las ventas fue entre 2013 y 2014, en el cual su disminución fue del 25%. ¿Sí ven? Entonces ya me sirve este otro dato para interpretar. Por eso es que en el horizontal yo no trabajo únicamente con el último. O sea, trabajo con el último para identificar todo esto. Causas, consecuencias, impacto. Con el último. ¿Sí? Es decir, con este menos 13%. Pero previo a iniciar con esa interpretación de causas, consecuencias e impacto, es importante que ustedes realicen esto que yo les estoy mostrando acá como ejemplo, ¿sí? Y aquí también puedo sacar, vuelvo y les digo, el promedio. En promedio, las ventas han crecido entre 2017, perdón, 2013 y 2017 y entonces sacamos un promedio. Entonces, en este caso, en promedio las ventas, Buenas tardes, bro. buenas noches, sí señor. En promedio las Profe, ventas ¿podría hacer una disminución? sí, han disminuido, o no en este caso porque como estamos hablando igual de un promedio, entonces podemos dejarlo así, han crecido en un menos 6%. ¿Listo?
Y por último, tengo el mínimo y el máximo. Entonces, lo mismo. El año que más se vendió fue en el 2013, cuyas ventas fueron de 446.621, y el año con menores ventas fue el 2014, cuyas ventas fueron de 337.039. ¿Ven? Entonces aquí ya tengo 4 interpretaciones de estos porcentajes y pues los números y demás que me permiten, fíjense cómo queda de chévere la información cuando ya empiezo entonces a analizar. Y aquí ni siquiera estoy empezando todavía a identificar las causas. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿usted podría mostrar el cuadro para tomar un pantallazo al otro cuadro, al de la derecha, el que hizo hace un rato, el que hizo hace un rato? Claro que sí. Ahí está. Profe, un momentico que es que no me ha cambiado. Ya. Listo, profe, ya. Gracias. Profe, ahora, con el tema de el análisis, entonces digamos, lo que usted nos está poniendo ahí dentro de los cuadritos, eso va dentro del Word de nosotros, ¿cierto? Un poquito más Sí, extenso. Y ahora claro. yo iba a preguntar, Ujú. nosotros podemos dentro del Word coger rubro por rubro, sería como lo más ideal, ¿cierto? Digamos, o bueno, los rubros así generales del estado, en este caso el estado de resultados, y generar un análisis de las variaciones más relevantes, o Sí, cómo sería. sí, de las más relevantes, y en la medida que yo ya voy utilizando cuentas, pues yo ya no vuelvo a tocar las cuentas porque sigo con esta interpretación. O sea, con esta dinámica: comercialización, producción, administración, inversión, financiación. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, o sea, si dentro de mi análisis yo empiezo a hablar de un tema administrativo, ya lo mejor sería seguir con inversión y Claro, porque financiación, tú ¿sí? tienes que, cuando hablas del administrativo, tienes que volver a utilizar los porcentajes de lo administrativo. Entonces sería redundante, que es, por un ejemplo, yo estoy hablando de ventas. Ventas, como les digo, está aquí en comercialización, ¿cierto? Luego voy a hablar entonces de la producción. Entonces, bueno, me vine aquí para el estado de resultados y tomé los indicadores, qué sé yo, los inventarios, por ejemplo. Listo, los inventarios. Luego ya cumplí entonces con producción. Y luego me vengo aquí a administración y... Ah, se me fue lo que... Permítame un momento. Listo, entonces luego me vengo aquí a administración y entonces yo voy a hablar acá de la nómina, por ejemplo. Entonces yo empiezo aquí y hablo de la nómina acá, pero para hablar de la nómina, pues tengo que volver a sacar los datos, es decir, tengo que hacer este dato: año 2 menos año 1 dividido en año 1, y hago lo mismo, ¿sí? Pues hablo entonces con relación a los gastos y hago la misma interpretación, ¿sí? La nómina para el año 2017 creció en un 48%. Sin embargo, el año en el que se nota que la empresa viene teniendo hasta el año 2016, no necesariamente tiene que ser mínimo y máximo,
uno puede hacer algo, por ejemplo, lineal. Fíjense que acá es una caída lineal, mire, 102, 39, 35, 21, o sea, no lineal, sino decreciente de un año a otro hasta el 2016. De 102 pasó a 39, pasó a 35, pasó a 21, o sea, hay un decrecimiento que te lo muestra estos tres porcentajes. Entonces, así mismo yo puedo decir, sin embargo, eh, vemos que en cuanto a los gastos administrativos y de ventas, ellos vienen decreciendo desde el año 2013, en el cual cayeron un 61%, 2013-2014, 2014-2015 un 12% y 2015-2016 un 38%. Y entonces si ves que ya estás utilizando todo esto nuevamente para interpretar, entonces si ya lo hiciste, resulta que tú continúas, entonces, bueno, sigo acá con costos, o sea, y vuelvo acá a ventas y otra vez vas a volver a tocar eso que porque vas aquí en administración. No, porque ¿para qué si ya lo hiciste? ¿Sí me hago entender? Ya utilizaste esa variación para interpretar unas causas o para saber algo que pasó dentro de la empresa. Ah, profe, ya le comprendí. ¿Listo? Entonces, Profe, por tanto, te sí. saltas. Tú tienes acá, puede que este haya sido importante, pero como ya lo utilizaste para algo de atrás, entonces no lo vuelves a utilizar. Y si tocas de pronto este o entonces este no lo has utilizado, ah, bueno, y es importante, entonces ahí sí lo que tú dices. Si la cuenta es importante, de acuerdo con lo vertical y demás, y no la he utilizado para alguna interpretación, pues entonces la utilizo y empiezo a buscar de aquí en adelante, de acuerdo como sea, si es comercialización, producción, administración, inversión, financiación, de ahí en adelante empiezo a buscar entonces las respectivas causas y todo lo que hemos hablado. Ah, bueno, profe, otra pregunta. Digamos, lo mejor sería, o lo más opcional sería basarnos en los cuatro ítemcitos que usted nos escribió ahí y lo que usted nos decía, bueno, que no siempre tiene que ser mínimo y máximo, sino también puede ser lineal, pero la idea es tocar esos cuatro temas, ¿sí? Dentro del análisis de una cuenta o de un rubro, ¿sí? Sí, ustedes Digamos, pueden jugar con los porcentajes, ustedes pueden identificar que si todos son negativos, por ejemplo, entonces ya no voy a decir uno por uno, sino digo, la empresa siempre ha tenido un decrecimiento en ventas o siempre ha tenido un decrecimiento en los gastos publicitarios, producto de que la empresa no ve atractivo, por ejemplo, invertir ya en la publicidad tradicional, se está migrando a otro tipo de publicidad y esa es mucho más económica, ta, 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 ta. Sí, entonces tú no necesariamente tienes que hacerlo de esta manera, tú puedes utilizar, por ejemplo, en todos los años ha existido o ha habido un decrecimiento, ¿sí? O un crecimiento, por ejemplo. El crecimiento es sostenido. Entonces, ¿qué significa? Pues que se ha presentado siempre de forma positiva durante todos los años. Y así, no necesariamente tenga que ser esto, sino que fíjate, o sea, tú puedes decir, hay diferentes interpretaciones que ya a la hora de mirar los porcentajes es que lo puedes hacer. Como por ejemplo, las variaciones son volátiles. ¿Qué significa eso? No, pues un año es negativo, otro positivo, otro año negativo, otro positivo, ¿sí? Yo también podría decir, por ejemplo, el único año que hubo crecimiento fue en el 2017, 2016, ya que en los años anteriores siempre hubo una disminución en tal cosa. ¿Sí ves? O sea, ya depende, como tú me preguntabas o lo decías ahorita, ya depende como yo quiera en mi forma de redactar, como quiera utilizar los porcentajes para interpretar, para dar una información con base a lo que estoy analizando. listo, profe. Profe, digamos, yo voy a decir lo que usted escribió ahorita. El único año que hubo crecimiento fue en el 2017 con respecto al 2016. Ujú. Esto debido a... Entonces ahí empiezo a hablar de las causas posibles, ¿sí? Sí, Basándonos en el análisis de una, ¿cierto? O sea, yo empiezo a tocar ese tema y lo mejor es hablar de una vez de causas
y Exacto. digamos termino con las causas y digo lo que nos, lo que nos permite deducir y empiezo a hablar de las consecuencias, ¿cierto? Para de una Exactamente. vez salir por completo de ese análisis de, digamos, en este caso del crecimiento en, ¿dónde fue? En En gastos ventas de generales, ventas. en gastos. Ajá. Sí, claro. Listo. Lo otro que también puedes hacer es, por ejemplo, si tú quieres de una vez, tienes el dato, digamos, tienes el de este año, o lo que ustedes pueden hacer, tienen el de este año. Y fíjate que tú ya de una vez interpretaste este año, pero como no utilizaste esto, de una vez te fuiste a las causas. Puedes decir las causas y sin embargo, o haces una aclaración también. Sin embargo, este comportamiento únicamente se ha dado en los últimos años, en el último año, ya que para los periodos anteriores hubo un decrecimiento eh, promedio de tanto. Entonces ya no sacas un promedio de todos, sino sacas un promedio únicamente de los decrecimientos. Todo eso tú lo puedes hacer a la hora de interpretar. Puedes jugar con las posiciones. ¿Sí? Puedes jugar con primero decir la causa y luego la información, o primero la información, luego la causa, sacar un promedio únicamente de lo negativo, porque como ya utilizaste este 48% solito, entonces ya no para esta otra información no es necesario ponerlo. Y ahí igual sigue siendo una interpretación con base a estos porcentajes y un análisis que ustedes pueden hacer. Listo, profe. Profe, a la hora de seleccionar las cuentas, vamos a buscar, como hay que sacarle porcentaje a todo, vamos a buscar las cuentas más, cuando hablamos solo del análisis horizontal que le vamos a presentar, vamos a buscar las cuentas con mayor variación y las más interesantes, ¿cierto? Porque no nos podemos poner a analizar cuenta por cuenta o rubro por rubro, ¿cierto? Exactamente. O sea, no es necesario analizar una por una, sino que ya tienen que ir como, o sea, es como un único análisis que empieza a involucrar todos los crecimientos y decrecimientos, ¿sí? Y ya si de pronto o sea, termino con algo y ya no hay más causas y eso, entonces vuelvo y cojo algo relevante como tú lo dices, hasta que ya utilizo todo lo que realmente es importante para interpretarle o sea, para interpretar dentro del análisis. En ambos casos, ¿cierto? Cuando hacemos un análisis independiente de estados de resultados y un análisis de balance general, ¿sí? Eh, O los sí, unimos en un solo análisis, porque es que no, sería en más uno solo, complejo, en uno ¿sí? solo. Claro, porque como te digo, como tú tienes que cumplir con esto, Con la de tú tienes que cumplir comercialización. con esto, exactamente. Y puede que, por ejemplo, las causas de algo de producción no tengan nada que ver con administrativo, por eso te digo, entonces tú te saltas. Por ejemplo, temas de costos, pues te saltas para acá. Temas, por ejemplo, gastos de mantenimiento, pues te saltas porque eso no tiene nada que ver con administrativo. En comercialización, por ejemplo, tienes otros ingresos y puede que de pronto no tengas nada de producción ni administrativo, sino únicamente orientado a la inversión. Entonces siempre vas a tener que saltarte en caso que no utilices o no tengas algo que te dé soporte a la información que quieres interpretar. Lo que sí no pueden hacer es, por ejemplo, si un ejemplo, aquí tengo otros ingresos, ¿sí? Aquí tengo otros ingresos. Y yo no me voy a ir allá. Entonces, para poder realizar esos otros ingresos, los socios hicieron un préstamo. Entonces, préstamo a los socios, préstamo de socios que se nota en la variación de los porcentajes, ¿sí? Y luego de que hicimos los préstamos a los socios, entonces realizamos inversiones temporales que vimos que crecieron en un 23%. No porque, o sea, aquí está quedando al revés la información. Primero tengo que hablar en qué se invirtió y luego de dónde provino el dinero, para seguir con la línea clara de que la inversión depende de la financiación y no al revés. ¿Sí es Y claro? sí, profe, y respecto a lo que usted nos decía, digamos, ya hablamos de otros ingresos y hay algo muy relevante también en casos de administración, pero también tiene que ver con otros ingresos. Lo mejor es no tocarlos, ¿cierto? Porque ya sería redundante o qué.
No, si hay algo que tenga que ver con otros ingresos acá en la administración, claro que lo debes tocar, Pero siempre y cuando lo digamos, encuentres. Si no, no. traye- y trayendo, digamos, la línea, a lo mejor sería, digamos, si hablo primero de comercialización, después hablar de administración de otros ingresos y así, ¿cierto? Sí, claro, porque, exacto, porque tú, por ejemplo, aquí dices otros ingresos, pero tú no puedes seguir, tú no puedes perder de vista, ustedes no pueden perder de vista, por ejemplo, la finalidad de cada estado financiero. Ojo con eso, ¿sí? La finalidad de, del estado financiero. Entonces, fíjate que tú le encuentras sentido a al análisis acá de empezar a hacer esto si ustedes se concentran en la finalidad del estado financiero. ¿Y cuál es la finalidad del estado de resultados? ¿Qué es lo que me muestra ese estado de resultados? ¿Para La qué sirve hacer utilidad el estado? neta, La la utilidad. utilidad, ¿cierto? Saber si la Sí. empresa genera utilidades al finalizar un periodo, Ujú. ¿cierto? Y Sí. en este caso, fíjate que tú estás hablando de otros ingresos. ¿Por qué te digo que si debes utilizar algo administrativo? Por ejemplo, otros ingresos está acá. No estoy hablando de que tenga que seguir esta cascada, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, está otros ingresos. Por ejemplo, acá, estos son otros ingresos. Vamos a suponer, ¿sí? Pero resulta que tú no has utilizado este gasto administrativo, no lo has utilizado. Pero no significa este gasto, por ejemplo, este, legislación, este. Pero no significa que no lo puedas utilizar acá para hablar de los otros ingresos. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando de otros ingresos, ¿sí? Tú también dentro del análisis tendrías que mirar eh, cuánto fue el aporte que le dieron esos otros ingresos a ese año que tú estás viendo de crecimiento. Es decir, este crecimiento que hubo en otros ingresos, cuánto le aportó para la generación de utilidades. Y esto pues depende también de que la empresa haya controlado los gastos. Por eso también puedes llegar a utilizar esos gastos administrativos como parte de la interpretación de los otros ingresos, no para identificar las causas, sino para identificar el impacto, las consecuencias. ¿Sí ves? Sí, sí, profe, ya le comprendo súper, súper bien. Los demás, Juan y Javier, bueno, Javier se fue. Juan, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, digamos que ya entendiendo esto, pues aquí también me queda lo mismo. Me queda este estado en donde yo tengo la misma interpretación, miro cuál ha sido la variación. Ah, perdón, estoy haciendo mala fórmula. ¿Sí? Y entonces lo mismo. ¿Cuál ha sido entonces eh, las causas que han originado esa caída en efectivo? ¿Sí? Entonces muy seguramente es que hemos tenido que pagar fuentes de financiación en el corto plazo, fuentes de financiación en el corto plazo que nos han hecho demandar mayor efectivo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que qué fue lo que me hizo demandar mayor efectivo. Entonces, por ejemplo, esto, ¿sí? Estas, acá. Esos son pasivos corto plazo, ¿cierto, profe? Sí, estos son corto plazo. Para para relacionarlos relacionarlos con efectivo. con el efectivo, porque yo digo, sí, pues si hubo un incremento en estos pasivos, entonces muy seguramente la empresa ha hecho una provisión. Ah, no, perdón.
Si hubo incremento tuvo que haber, por el contrario, tuvo que haber habido un decrecimiento en el pasivo, porque si utilicé efectivo, significa que decreció. Bueno, aquí creció, aquí, las cuentas por pagar. Eso dio, el hecho de que creciera dio viabilidad a utilizar más efectivos, ¿sí? A utilizar menos, porque si esto decrece es porque Mm, lo pagué. o sea que eso sería que ya podría uno llegar a hablar en que eso da espacio para reinversión o cosas así, dependiendo del estado, ¿sí? Exactamente. Del Claro, balance. porque si ya tú ves, tú ya puedes entonces ahora hacer una interpretación, ya no va a ser de causas esto, sino de impacto. Y entonces en el impacto sí ya es diferente a identificar, o sea, esto que yo les muestro acá es para identificar las causas. Pero ya el impacto, por ejemplo, de la inversión o la financiación, puede ser, por ejemplo, en temas de producción. O sea, recuerden que el impacto ya es de aquí para arriba. ¿Cómo puedo reinvertir? ¿Cómo puedo pagar deudas? ¿Cómo puedo otra vez repartirle a los socios? ¿Cómo puedo comercializar mejor? Entonces ya lo que tiene que ver el impacto y consecuencias ya ahí sí pueden hacer un salto en estas cosas como quieran, que es lo que tú me mencionas, porque ya ahí es de manera propositiva. ¿Listo? Juan y Nicolás. Sí, profe, ya hasta ahí vamos bien. Aunque se ve de dedicar, o sea, de dedicarle tiempo, ¿no? Más allá de una situación compleja, es dedicar tiempo y Es relacionar las exacto, cuentas. de leer muy bien e identificar eso, ¿sí? Por ejemplo, hubo un crecimiento en cartera en el último año, pero hubo un decrecimiento en ventas. Por tanto, ¿cuáles fueron las causas que originaron ese crecimiento en cartera? No fue que esto le haya aportado a las ventas, ¿sí? Porque si le hubiera aportado, pues la idea es que las ventas hubieran crecido producto de esa, eh, de ese aumento en cartera. Pero entonces, ¿cuál fue la causa? ¿La causa de qué, profe? Es que no se le escuchó bien. La causa de este crecimiento en cartera, en cuentas por cobrar. Mm, uy, no, profe. Pero ahí basándonos en ese mismo balance general, porque no veo nada, digamos, las No, cuentas, no, porque eso es de la parte eso es de la parte de comercialización, las cuentas por cobrar. una Entonces, mala basados, por gestión, ejemplo, administrativa, exactamente. una mala gestión administrativa. Entonces, yo vengo acá y miro cuáles son los gastos y cómo ha habido entonces el crecimiento, ¿sí? Y ahí empiezo a hacer una interpretación del tema de las cuentas por cobrar. Por eso les digo que aquí lo que ustedes tendrían que primero identificar es las cuentas principales en dónde están ubicadas. Están ubicadas acá, están ubicadas en comercialización, producción, administración, inversión o financiación, para así mismo poder entonces empezar a interpretar esas causas, consecuencia de impacto, midiendo entonces el crecimiento o decrecimiento de las respectivas cuentas que lo hayan originado. Listo, profe. Y ahí ¿Listo? entonces comparamos ambos.
Sí, ahí podemos llamar Exactamente. estado de resultados dentro de un análisis en el balance y viceversa, ¿sí? Ujú, exactamente. Entonces ya con esta guía que yo les acabo de hacer, de entregar acá en cuanto a las diferentes, o sea, la forma como van a interpretar, aquí seguir hablando entonces de la información, del crecimiento, de crecimiento. Es muy importante que cada vez que tomen una cuenta principal que no hayan hablado de pronto de ella en otras cuentas anteriores, lo hagan de esta manera. Y cuando vayan a hablar de una cuenta que tampoco hayan hablado anteriormente, pero que no sea por primera vez que la vayan a tomar, pues también jueguen con los porcentajes para que den una información completa de cómo se vienen presentando entonces ese gasto, ese costo, ese ingreso, esa inversión, lo que sea, para que den una interpretación y pues con base a esto, con esta forma como la estoy mostrando acá, pues es que lo podrían hacer. Bueno, profe. Por ejemplo, en el costo, vamos a mirar el costo. El costo lo va a hacer Juan, me vas a dar una lectura de cómo iniciarías hablando de los costos de esta empresa y luego me vas a mostrar cuál sería las cuentas que utilizarías para identificar las causas por las cuales cayeron los costos en este periodo. ¿Listo? Ah, bueno, algo que se me olvidaba y es, por ejemplo, en términos de relación. Fíjense que las ventas en el estado de resultados yo voy buscando por allá la utilidad neta, lo que yo les decía ahora. No puedo obviar la finalidad de cada uno de los estados financieros. En este caso también yo podría identificar, en el caso de los costos, lo siguiente, y es que para la empresa los costos cayeron también, al igual que las ventas, ¿sí? Pero resulta que las ventas cayeron mucho más que los costos, lo cual hizo que en el caso del año 2017 la utilidad bruta cayera, cayera respecto al año 2016. ¿Listo? Entonces, eso también me sirve. Sí se refiere a tener en cuenta esa relación siempre con el tema de utilidad, ¿sí? Si lo son los Con el rubros de tema de arriba, pues, utilidades, exactamente. Con el utilidad tema de las bruta, y utilidades. si es más abajo de la utilidad bruta, entonces ya tenerla en cuenta con utilidad antes de impuestos, La intereses y así, operacional, ¿cierto? exactamente, tal cual. Porque si yo veo que, por ejemplo, la utilidad bruta cayó en un 70%, pero resulta que los gastos también cayeron y cayeron en términos monetarios y porcentuales, no solamente porcentuales, sino monetarios, entonces muy seguramente, por más de que haya caído la utilidad, se recuperó la utilidad operacional porque también disminuyeron mucho más los gastos, ¿sí ven? Entonces siempre es buscando la interpretación del estado de resultados, bueno, en este caso, ¿no? Y en un balance general se hablaría de, digamos, interpretación directa en temas de activos con relación a los pasivos, bien sea de corto plazo, con los de corto plazo y de largo plazo, ¿sí? Sí, Con los exactamente. mismos. Por Y ejemplo, digamos, el tema de patrimonio, profe, tendría que ver también con los activos, ¿sí? Con, digamos, con a los largo activos plazo. más que todo a Ajá. largo plazo, sí. Sí, exactamente. Ah, Entonces, si ok. hubo un crecimiento, por ejemplo, en mayor proporción de las cuentas del activo corriente, significa que era lo que ya nosotros habíamos hablado en la clase anterior. Significa que en este momento la empresa cuenta con mayor liquidez que lo que tenía en el año pasado. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento mayor de los activos corrientes versus los pasivos corrientes. ¿Sí?
Si en el caso de los Profe, no le datos, escuché, profe, qué pena, yo no le escuché bien la última parte, ¿podría repetir? Es que no le entendí. que en el balance, por ejemplo, si hay un crecimiento mayor de los activos corrientes versus los pasivos corrientes, la primera interpretación que yo tendría que hacer ahí es que la empresa en este momento cuenta con la posibilidad de tener mayor liquidez que lo que tenía el año pasado. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de esos activos corrientes versus los pasivos corrientes. ¿Sí? Y también podría, bueno, pues yo creo que es como muy obvio, pero podría uno decir que al haber mayor liquidez podría pensarse o como consecuencia se abre campo a reinversión de algún ámbito, maquinaria o algo por el estilo. ¿Sí se podría llegar Sí. a ese análisis? Sí, claro, porque entonces habría más posibilidad de comprar, de salir más rápido el inventario, obtener más efectivo y ahí tienes que continuar con las consecuencias y el impacto. En ese caso serían las consecuencias lo que me estás mencionando ahí. Y el impacto Ajá. sería, y el impacto que, profe, que pondría uno como impacto, es un impacto positivo respecto al ciclo de lo que se está hablando de inventarios o qué, Sí, claro, es o un, qué es dirían, un ¿no? impacto positivo en el sentido de que la empresa va a tener mayores recursos para darle manejo a su capital de trabajo, a su solvencia, a su liquidez. Es un impacto positivo porque va a tener la disponibilidad de tener materia prima para producir, ¿sí? Entonces, todas esas cosas lo puedes medir como impacto. Profe, qué pena. Digamos, cuando usted se refiere, es que lo que pasa es que me acabo de acordar, cuando uno se refiere a impacto, no es de por sí algo positivo y afectación es una situación negativa. Es que el impacto puede ser positivo o negativo. O sea, el impacto es, Sí. sí, claro, puede ser una Ah, no. ventaja o una desventaja, un beneficio o un Ah, perjuicio, una afectación o algo sobresaliente, no sé. Pero el impacto como tal no es que esté refiriéndose a algo positivo, no, el impacto puede ser negativo. ok. Ah, no, ¿Listo? no, sí. Listo, listo, profe. Pensé que, o sea, el impacto es la general, ¿sí? Uno puede hablar de eso en términos medios o bajos. Exactamente. Ok. Listo, Juan. ¿Cómo vas a interpretar entonces estas cifras que te muestran los costos acá? ¿Cómo arrancarías mencionando dentro de tu informe? Profe, qué pena, se preguntó algo. Sí, estoy esperando que Juan nos diga cómo empezaría Ah, entonces a redactar los costos eh, dentro de su informe, el análisis horizontal, ah, que ok. todo era fabricato. Adelante, Juan. Podría ser que hay una variación en los costos de la producción. Sí, ¿de cuáles, de cuántos, en qué año me estás hablando? Ese no, ¿Cómo? no veo los años. Ok. Juan, se te escucha como con mucho eco, como muy lejos. ¿Qué es? Podría ser como que en el año 2013 y 2016 hubo una variación negativa
en el costo total de producción o en la distribución de los productos de la empresa, ¿no? Sí, eso es cierto, pero ojo, no tienes que decir 2013 y 2016 porque esa es una relación de años 2014, 2013, 2017, 2016. O sea, no puedes decir únicamente 2016, sino tienes que compararlo con el año siguiente. Siempre nombrar los 2 años. Ok. O sea que en el 2014 tuvo Entre el año 2014 y 13 hubo un decrecimiento del 25%, entre el 2015 y 2014 un crecimiento del 0,72, ¿sí? Pero tienes que apoyarte con estos ejemplos que yo te puse acá. Tú me hubieras dicho, bueno, saquemos un promedio a los porcentajes. Entonces, por ejemplo, el promedio, aquí abajo está, menos 5,66%. Es decir, que en promedio los costos de la empresa entre el año 2017 a 2013 han caído en un 5,66%, ¿sí? Lo que tú dijiste ahorita es cierto. Los años principales en los que cayeron fue entre 2014 y 2013, en el que cayó menos 25,19%, y entre 2017 y 2016, en el que cayó menos 4,69%. ¿Sí? Lo contrario, el año en el que más ha crecido los costos, en este caso es el año entre el 2015 y 2014, perdón, 2016-2015, en el que crecieron un 6,51% respecto al año anterior mencionado. Todo eso es lo que tienes que utilizar para empezar a interpretar estos porcentajes con los valores y demás, con base a esto que les estoy colocando acá, a esto. ¿Listo, Juan? Bueno, Y Nicolás, ¿cuál sería entonces, dónde ubicarías costos? Dentro de la tablita que hicimos, profe, Sí, acá. pues es netamente de producción, ¿no? Sí, costos, listo. Sí. Tiene que ver con algún tema administrativo, si quieres, entonces tú busca los gastos, me dices si va a tener alguna relación acá, O sea, o si que si tiene los costos como tal, tienen una una relación. una causa en algún tema administrativo, o vas a buscar la causa entonces en algún tema de inversión o en algún tema de financiación. Los costos, yo creo que tienen tal vez en un tema de, pues yo no creo que de gastos, profe, porque ya van relacionados, eso ya va relacionados con la finalidad del estado de resultados, ¿no? Que es con la Sí, utilidad. con la Entonces, operación. eso, Y con la eso es con la operación. producción, exactamente. Sí, entonces con producción yo considero que sería de pronto con el tema de inversión, ¿sí? Exacto. Entonces, Entonces te vienes a temas de inventarios, te vienes a sí. temas de propiedad, ¿cierto? De propiedad, planta y equipo. Entonces uno podría, llegamos pero no estoy viendo la pantalla, profe. Pero entonces uno podría llegar a mirar ahí y mirar si de pronto la reinversión, o sea, la inversión que se ha generado en el balance general, en esos rubros, ha hecho que, y digamos, ya me apareció, equipamiento de planta y equipo. Pero no me acuerdo de los otros valores, profe. Dice ahí que el mayor estuvo en el 2016. Sí, o sea, bueno, tienes razón. Aquí lo que tienes que hacer, o lo primero que tendrían que hacer es ponerle porcentajes a todo esto. Sí, a todo esto, abrir cada una de estas pestañas y sacarle un porcentaje para que, Profe, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros en el trabajo de riesgo, ¿se acuerda que nosotros, bueno, mi grupo tuvo que hacer un análisis horizontal y vertical que yo le había comentado hace rato? Nosotros lo sí, que hicimos fue a la derecha, el horizontal y el vertical también, pero entonces a la derecha, digamos, de ahí inventarios terminados, entonces a la derecha pusimos, ya pues donde termina todo, pusimos arriba
2017-2016, la relación, sí, para no ponerlo debajo. Ah, sí, también, no hay problema. Ah, ok, no, pero es Sí. mejor ponerlo, ¿usted cómo considera de pronto para más agilidad? ¿Mejor ponerlo a la derecha o debajo? O da igual. No, da igual porque igual, pues si tú tienes aquí la relación de los años y esto, no pasa nada. Ok. Ya es como te queda a ti más fácil el manejo de la pantalla y el Excel y eso. Y también, ¿sabe qué, profe? También sabe, yo no sé si de pronto mis compañeros, qué pena pasó la moto. Aunque la verdad no me acuerdo bien dónde es. ¿Su merced se acuerda dónde es para uno fijar la fila inicial para el tema este de los años? Que no me acuerdo y no lo enseñaron hace poquito. Pero Ah, acá, esto, no me aparece todavía la pantalla, profe. Para fijar eso, sí, es que no me acuerdo dónde es que es. si no Para estoy mal, fijar es acá en vista. en vista. Mm, o espérame, O en datos, pero yo voy a abrir el Excel también sí, a ver. datos. A ver si me... Porque eso no sería de pronto para ahorita solo está Juan, pero me imagino que los otros van a ver la clase grabada. Eso es súper útil para uno estar devolviéndose a mirar en qué año está uno hablando Sí. y eso. Sí, eso es, espérame que es que eso era... mm, aquí en inmovilizar. En vista, inmovilizar. Ah, sí, profe, ahí donde dice fila superior. Ajá. ¿Dónde la fórmula? Y ahí te tuvo que haber... Ah, pero no le di. O de pronto es inmovilizar y tiene que seleccionar, Ah, pero porque como espérame porque... la Si es superior es acá, otra. y es acá. Inmovilizar paneles. Ya. Sí, es en inmovilizar paneles. Mira, ya quedó. ¿Listo? ¿Listo, Nicolás, Juan? Sí, profe. Profe, qué pena, no vi cómo hizo, seleccionó y le dio inmovilizar panel, qué Vista, pena. inmovilizar, movilizar paneles. Ajá. Ah, no, pero ahí decía inmovilizar paneles, pues porque ya los tengo Sí. inmovilizados, entonces por eso dice movilizar. Pero su Pero merced, sería, ¿qué hizo? ¿Seleccionó las tres filas? no, solamente la de abajo, una abajo. Ok, ya voy a mirar a ver. Seleccionas una debajo. ¿Listo? Listo, profe, ya, muchísimas gracias. Listo, A mí me muchachos. ha olvidado Entonces ya hace poquito. ahí queda el análisis horizontal para que lo utilicen eh, para continuar entonces haciendo este análisis preliminar de la empresa. Luego ya a partir de Sí. las próximas clases vamos a empezar con los indicadores y vamos entonces a identificar cómo se interpretan estos indicadores, para qué sirven y bueno, vamos a la, la dinámica que les digo sobre la mesa de crédito, ¿vale? Profe, ¿este análisis horizontal sería para cuándo? ¿Para el jueves? ¿Para cuándo fue que ¿O dejé el otro, el para este vertical? lunes? El ¿Para este vertical lo dejo lunes? para este lunes que Sí, viene, sí, sería para el señor. próximo jueves. Ah, bueno, listo. Sí, ya voy a crear entonces las dos tareas en Moodle para que ya las Sí. tengan ahí disponibles entonces de entrega. ¿Vale? Ah, bueno, listo, profe.
Cualquier cosita yo sí le voy a estar de pronto preguntando, profe. Sí, claro, si tienen alguna duda, algo sobre esto, tienen que revisar muy bien lo que les expliqué, tomar muy nota y como ustedes dicen, ser muy interpretativos con la información, saber cómo la van a utilizar y darle entonces manejo a los porcentajes para que puedan interpretar entonces este análisis. ¿Listo? Listo, profe. Profe, otra preguntita. Sí. Vamos a hacer el análisis netamente de los datos que tenemos y De ya los después, últimos 5 años. bueno, sí, pero entonces, digamos, a lo que me refiero es, digamos, cuando ya incorporemos el análisis vertical y horizontal, ahí sí nos basamos un poco en, de pronto, en los informes que presenta la empresa o ahorita también hay que basarse en algún informe. Sí, también se pueden basar, por ejemplo, para identificar cosas que no tienen aquí dentro de las cifras, pueden utilizar algún informe que les En permita medir eso. Ok, y en lo que digamos yo, en los inventarios que hubo un aumento, ¿no? Y dentro del informe no lo dice, entonces lo que yo hago es poner causas, digamos digamos por decirlo, una causa pudo haber sido esto, eso, supuestos, una causa pudo haber sido esto o esto, y la consecuencia para la primera causa podría ser esta, y la de la segunda es esta, ¿sí? Y el impacto, poner Exactamente. por lo menos unas dos causas, dos consecuencias y dos impactos en un tema que uno no tenga bases, ¿sí? Sí, puede ser Ah, ok. una o dos Ok. máximo. Listo, profe. Listo, Bueno, Nicolás profe, y Juan. muchísimas Entonces nos gracias. vemos el próximo lunes. Profe. Continuamos entonces con ya indicadores de liquidez. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, que Bueno, profe, tengan buena muchísimas noche. Hasta gracias. luego. Bueno, Gracias. chao. Gracias, profe.